Transmisoras Urandes de Todelar les da la bienvenida al gran especial en sus 50 años. Invitados, música y un viaje a través del tiempo para celebrar medio siglo de presencia en los hogares del suroeste. Bienvenidos. Y en este especial radial de Transmisoras Urandes, en sus 50 años al aire, hemos invitado a Gustavo Alberto Zapata Restrepo, licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia, historiador y hoy docente pensionado. Profe, bienvenido a este especial de Transmisoras Urandes. Walter, muchísimas gracias. Es un orgullo para mí hacer parte de esta celebración tan importante de nuestra querida emisora Transmisoras Urandes. Le agradecemos a usted su deferencia en atender el llamado que le hemos hecho, porque es la voz autorizada para que comencemos un recorrido en algo que queremos llevarle a nuestros oyentes, la historia de la radio en Andes y también del periodismo. ¿Por dónde comenzamos, profe? Walter, empecemos por los periódicos. Sí, señor. Es decir, los antecedentes más claros de Urandes en periodismo eran periódicos locales de tiradas muy reducidas y de contenido muy político. Sí. Vamos a hacer una corta mención de cada uno. El primer periódico local en Andes se llamaba El Progreso Local, 1913. Humilde, sencillo, mecanografiado, pasaba de mano en mano. El relator del Consejo Municipal publicaba edictos, decretos, acuerdos, etc. Sin eco. Sí. Sin eco, político, humorístico, de sátira política interesante. Andes Cívico, también muy interesante, del Partido Conservador. Los periódicos eran totalmente politizados. Y un dato, era impreso en tipografía de los Andes. En Andes, ya Andes había tipografía. Ya esto nos habla cuando nos situamos en ese comienzo de siglo XX, de Walter, que vamos a tener una tradición de periodismo y posteriormente llegaría a lo de la radio. A lo de la radio, Walter, claro, fundamental lo de la radio. Sí. Otros periódicos, Renacimiento y El Jockey, Trincheras, Órgano del Liberalismo, Suroeste de Alejandro Restrepo Zapata, periódico conservador. Todos estos periódicos se contrarrestaban permanentemente y se mantenían en pugna, porque estamos hablando de épocas de mucha agitación política y de posturas muy extremas, tanto de los liberales como de los conservadores, que eso luego confluye en el estallido del 9 de abril. Otros periódicos, Yunque y Fuego, Yunque liberal y Fuego muy conservador, y se da esta misma dinámica. ¿Destacaríamos a alguien en el Yunque? Sí, claro, Arturo Escobar Uribe, importantísimo cronista y escritor andino, olvidado desgraciadamente en Andes, sí, con un trabajo sobre la mitología antioqueña que es antológico, muy interesante y una gran fuente de consulta. Escobar Uribe es de los grandes personajes que Andes ha producido. Sí. Seguimos con otro muy interesante, un periódico estudiantil, se llama Voces Andinas, lo dirigió el poeta Jaime Jaramillo Escobar, X504. Y ahí publicó Gonzalo Arango su primer artículo sobre el Quijote de la Mancha. No he podido, Walter, ubicar ese periódico en ninguna parte, que sería pues una joyita. Seguimos con El Catío, periódico de los profesores Nelson Arango, Marco Tulio Restrepo, Luis Ángel Úsuga. La Ceiba, entre 1983 y 1987. Eran periódicos locales hechos con tipos móviles, de plomo, muy modestos. Tal vez el último periódico de esta época reciente. El último, Walter, claro. El último, porque hubo un intento muy interesante de Héctor Restrepo Rendón, que llamó El Parque, solamente logró 2 números. Ese sí fue impreso con técnicas más modernas y de muy buen contenido, pues desgraciadamente no se mantuvo. Para llegar entonces al campo de la radio, hemos hablado de lo que antecede en comunicaciones en el municipio, los periódicos de la época muy a principios del siglo XX. Llegamos entonces a la radio en el municipio de Andes, que es esa historia interesante que hoy queremos compartir con nuestra audiencia. Walter, hay un antecedente muy interesante. Radio Andes era una cosa increíble que en 1938 hubiera en Andes una radio, una emisora. Pues ya usted podrá imaginarse las técnicas, los equipos pues tan rudimentarios y en un pueblo. Entonces un avance grande, pues habida cuenta de que la radio empieza en Colombia finalizando el año 29 con el gobierno de Adía Méndez. Es decir, a los 10 años ya había un eco radial acá en el municipio. Ya había un eco radial y ya había una radio que difundía obviamente ideas políticas conservadoras. Rafael Peláez Tobón, un jardineño muy conservador, muy conservador, y estamos hablando de una época de mucha agitación política y de muchos enfrentamientos ideológicos. Entonces, como era una emisora tan política,
el Consejo Municipal de mayoría liberal le cerró la emisora a don Rafael Peláez. Fue la primera censura de prensa que tengamos noticia en Andes. En Andes. Sí, sí. En la década del 30, siglo XX. Claro, claro. Sí. Este datico, Walter, que lo encontré en un periódico antiguo. Andes contaba para esa época con 37 receptores de radio. 37. Lo que motivó la queja de un comerciante, de un comentarista Andes Cívico. Es lo que contaba el comentarista. Había 37 receptores y hay más para la venta. Y para la venta hay 20 más en distintos almacenes de la localidad. Será inaguantable el volumen de bulla que habrá dentro de poco. ¿Quién vende oídos? Oiga. Usted se imagina la aldea sacudida por 40 radios Walter. Exactamente. Sí. Y no solamente lo que él llama ruido, que me parece muy atrevido decirlo, total. Sino también porque el radio luego se va a convertir en el atractivo para muchas familias que van a llegar a las casas, que no toda casa podía tener un radio, porque imagina uno que el valor era costoso, era muy costoso. Sí. Entonces, ya eso también va mostrando que íbamos a tener una comunidad consumidora de radio. Total. Que afortunadamente hoy también sigue siendo Colombia un país consumidor de radio. Ok, Walter, sí, ya usted conoce muy bien la historia, lo que pasa con la radio en los 40, en los hogares, en las cocinas, en los talleres. La radio era apasionante. Sí, definitivamente. Sí, total. Sí. Y llegamos a la década del 50. Llegamos a la década del 50 y ya tenemos emisoras de tipo nacional, ya nacional. Sí. Entonces tenemos entre ellas, Walter, Radio Santa Fe, La Voz de la Víctor, Emisora Nueva Granada, etcétera. Ya llegaban aquí y se escucharon, tenían grandes audiencias. Sí. Para los oyentes que a esta hora apenas están llegando a la sintonía de Transmisoras Unandes, tenemos como invitado en la mesa de trabajo hoy al profesor Gustavo Zapata Restrepo, hoy con su mirada como historiador sobre la radio, concretamente en el municipio de Andes, porque queremos llegar al momento en que por primera vez está Transmisoras Unandes. No es la primera emisora acá en el municipio, sino que estamos contando quiénes le anteceden en lo que posteriormente vendría para la radio. Sí, antecedentes interesantes, Walter. Hablemos del 9 de abril y la radio. El alcalde Luis Rivas ordenó el cierre de establecimientos públicos y expendio de licores y suspendió el servicio de energía eléctrica para evitar que las proclamas y arengas políticas transmitidas por la radio de Bogotá sublevaran a la población liberal que ya había intentado tomarse la alcaldía. O sea que la radio del 9 de abril tuvo una función primordial. Desde Bogotá al país entero se lanzaron arengas, porque las emisoras fueron tomadas por los liberales. Sí, señor. Y eso hace parte pues de la historia de la radio en Colombia. Y entonces el alcalde de Andes optó por cortar la energía eléctrica. Otra censura y muy radical. Total, sí. Otra forma de censura radical. Exactamente. Porque es que las arengas eran fuertes. Sí, tremendas. Y diríamos, por lo que uno ha escuchado en audio, no solamente eran arengas, sino las incitaciones a la violencia directamente. Total, llamando a las camaradas, a la gente que se alzaran contra tal y tal otra población. A tomarse las alcaldías. Sí. Entonces la gente entró como una especie de insurrección. Ajá. Y la radio jugó un papel primordial en esto. Exactamente, fue, como usted lo acaba de decir, el medio que aprovecharon en su momento para hacer las respectivas arengas y manifestaciones. Ok, Walter. Pero antes de ese 9 de abril, una emisora muy interesante que hizo historia en Colombia, que es Radio Sutatensa, de Acción Cultural Popular. Para contrarrestar esa radio tan politizada, se crea una emisora que llegaba al campesinado para educarlo, para que aprendiera a buenas maneras, música, etcétera, creada por José Joaquín Salcedo. Monseñor, un sacerdote. Sí. Y fue importantísima esa emisora en todo el país. Muy importante, el aporte fue extraordinario, sí. El estudio radiofónico, a través del cual se educó muy buena cantidad de colombianos, muchos colombianos a través de lo que se le brindaba a través de Radio Sutatensa, sí. Se convirtieron prácticamente en unos ingenieros empíricos. Aún hay en Colombia muchas casas construidas a través de las indicaciones que dieron a través de Radio Sutatensa. De Radio Sutatensa, importantísimo, y de un alcance impresionante. Que entre otras cosas, pues se le dio final en un gobierno terminando la década del 78, porque que no la vio como algo actual, rentable, sí. Imagínese usted. Parece ser que no la vieron muy rentable, entonces la cerraron. Fue lo que se dijo inicialmente al aire, pero detrás había un interés porque llegaba otro
grupo importante de la radio, entonces Claro. ya uno entiende que era lo que Ya se hay quería. interés de orden económico. Exactamente, Claro. correcto. Sí. Y hay un dato muy interesante, Walter. En abril de 1949 hubo un partido de fútbol entre el Once Andino y el Atlético Municipal, que luego pasó a llamarse Nacional. Fue transmitido en directo para la voz de Antioquia por el famoso locutor Antonio Henao Gaviria. Y con eso se inicia en Colombia las transmisiones radiales a control remoto, como se llamaba en la época. Luego aparece la Vuelta a Colombia, las peleas de boxeo, y entonces la radio empieza a cumplir un papel fundamental en estos asuntos de orden deportivo. Y ayuda a masificar esto, lo del deporte también, Total, llevando todas esas hazañas claro. de nuestros deportistas. Entonces, mire qué interesante, Walter, este antecedente, ¿no? Ya Henao Gaviria, pues que es un mito en la radio actualmente, transmitió un partido dentro de un equipo modesto de pueblo con el Atlético Nacional. Y Andes es escenario de esa transmisión. Sí, ¿cómo le parece? Estamos Escenario, hablando de la sí. historia de la radio acá en el municipio de Ok. Andes, y ya vemos esos alcances, esa proyección y lo que significaría después para la radio deportiva en Colombia también. Claro, Walter. Voy a citar este testigo que encontré en una historia de radio que nos ubica mucho por esos años. Así entonces la radio llegó a las salas, las cocinas y las habitaciones de las casas de muchos colombianos que a través de las ondas sonoras conocieron la voz de los presidentes de Colombia y del mundo. Se enteraron de lo que estaba pasando en otras latitudes, siguieron a sus ciclistas favoritos en las primeras transmisiones de la Vuelta a Colombia o las peleas de los campeones de boxeo y aprendieron a sumar, restar, hacer cuentas básicas, a cuidar su jardín y sus animales domésticos, pero sobre todo, la radio permitió que el país se conociera y se conectara con el mundo. Estamos presentando Gran Especial Transmisoras Urán desde Todelar, 50 años. Estamos terminando la década del 40, ya creo que nos vamos enrutando hacia la década del 50, porque queremos llegar a 1970 cuando aparece Transmisoras Urandes. Ok, Walter. Entremos entonces a los 60. A finales de los 60 comenzó a funcionar una emisora parroquial de muy corto alcance, obviamente, emisoritas parroquiales. Sí. Se llamaba Ecos del San Juan. No sé si la habrá oído mentar, Walter. Sobre todo porque yo digo que tuvo un nombre espectacular, Bello, muy comercial, bello. muy hermoso. Ecos del San Juan. Ecos del San Sí. Juan, y esa relación que hace con nuestro río, Claro. pues uno dice qué creatividad, qué Total, elegancia de total, nombre, Walter, muy, sí, muy sí, comercial. Ecos del San Juan. ¿quién Ecos no del la San recuerda? Juan. Esta se mantuvo hasta 1971, Walter, hasta el 71. O sea que estuvo más o menos desde el 69 al 71, unos 2, 3 años. Pues el alcance de estas emisoras era muy reducido, pero tenía una función comunitaria y social importante. Y que sirvió también de escuela para muchas personas que claro. luego trascenderían Sí. en el medio radial. Se formaron grandes locutores, incluso deportivos, como Arenas Gaviria. por Gilberto ejemplo. Arenas Gaviria. Gilberto Arenas Gaviria se formó en estas emisoritas parroquiales. Apareció luego una muy interesante en 1960, de don Mario Robledo Ortega. Se llamaba Perla de los Andes, eran creativos. Perla de los Andes. Muy creativos en los Total. nombres. Y don Mario Robledo fue un líder cívico importante en Andes, importantísimo líder cívico, político. Entonces se fundó esta emisorita, Perla de los Andes. Sí. Era una modesta radiodifusora que se mantuvo hasta 1963. Y esta es muy importante, Walter. En el corregimiento de San José nació una emisorita que se llamaba, yo digo emisorita entre comillas, eran emisoras. El padre Bernardo Gómez fundó Pregones del San Juan. Pregones del San Juan. Otro nombre bien sonoro. Otro bonito nombre. Muy bonito. Sí, sí, sí. Y perdura hasta el año 74. Un año después de crear, 2 años después de crear Surandes. Exactamente. Sí, sí. Entonces yo pienso que Surandes, en cierta manera, apagó estas voces, ¿no? Por Vemos su que van potencia. creciendo esto de la radio, desde las Claro. primeras manifestaciones hasta que llega también Transmisoras Urandes. Ok, Walter, claro que sí. Walter, pero olvidó un antecedente muy interesante, hombre. ¿Cómo voy a dejar pasar esto? Don Efrén Bustamante. Sí. Don Efrén Bustamante y la radio en San Bartolo. ¿Podemos leer al pie de la letra? Sí, vamos con Ok, el texto. vamos, Walter, que el texto es muy lindo. Es un texto de una conversación que sostuve con don Efrén en el año 96. Y nos va a hablar, nos va a situar ese texto. Nos ubica también en la radio en los 50, en Andes. Sí, porque estamos haciendo este ejercicio de recordar, de aprender de la historia de la De radio. esta en Andes. historia de la Vamos radio. entonces, profesor. Es un texto muy lindo, Walter. Conversación con don Efrén Bustamante.
Un día don Cuco Martínez, el dueño del Lunapar, trajo una pianola. Tenía unos pedales y se le metían unos rollos de papel llenos de huecos. Los campesinos le dábamos cuerda con los pies y le sacábamos sonidos. Cuando trajo el primer radio, hasta el cura en la misa invitó a todo el mundo para que conociera la última maravilla de la ciencia. Esto parece García Marquiano. Sí. La radio, el sonido perfecto. Se llenó el negocio. Ese día no pudieron sintonizar nada. Tiberio Macía hacía enormes esfuerzos, pero las ondas nada que aparecían. Tiberio Macía era también un hombre de radio y de prensa, muy interesante este señor. Para mí, los sonidos parásitos que producía el radio me parecieron música celestial. Al poco tiempo yo estaba aquí jornaleando y un primo mío pasó contando que había escuchado una cosa muy rara en el Lunapar. Arranqué en un taparito de yegua para el pueblo y estaba sonando La Voz de la Víctor, que era lo primero que se escuchaba junto con la emisora Nueva Granada. Me dio la enfermedad, con esa pobreza tan terrible, y yo empecé a ahorrar y a pedir prestado. Me levanté unos centavos y me fui para Medellín. Vi un radio de las mejores marcas, con bobina móvil, que valía 9 pesos con 20 centavos. Lo traje, pero ¿y la bendita electricidad en la vereda? Yo tenía una plantica de arena que generaba cierta electricidad por reacción química del ácido muriático. Pensaba que no era sino pegarlo a esa cosa. Saqué los alambritos con los que prendía el bombillo. Todo se me quemó. Se prendieron esos cajones, pero le di luz al piloto del radio. Pensé, esto lo que necesita es algo que voltee, como la planta eléctrica de Andes. Hice una dínamo, por ahí quedan restos, con tubos de guadua y máquinas de pelar café. Tenía una voluntad pavorosa. Llegaba del trabajo y me metía en esa cañada sin saber nada. Todo era montar por aquí, buscar por allá. Me daba la madrugada, hasta que lo puse a sonar. Estaban en una política de esas sucias que hubo, años 40, comienzos de los 50. Eso fue muy miedoso. La misa era política y hasta los curas hijueputeaban allá. Estaban unos tales leopardos, Ramírez Moreno, Silvio Villegas. Los sábados se venía toda la vereda a escuchar La Hora Sabrosa que dirigía Raúl Echeverri en una emisora de Pereira. Esto se llenaba. Hasta pusimos una fonda para vender tinto y cerveza. Detrás del invento llegó el negocio. Esa es como la historia de otra modesta radio, nacida pues en San Bartolo con don Efraín Bustamante. Y narrada en una forma pues muy agradable. Era un excelente conversador don Efraín, Walter. Sí. Y un pionero en muchas cosas en Andes. Definitivamente. Un pionero don Efraín, sí. Y mire qué lindo esa narración, ¿no? Las emisoras parroquiales ya las tocamos. Y llegamos pues a Surandes, Walter, que eso es lo que la apasiona a usted. 1972. Con todos estos antecedentes, 6 de octubre. 6 de octubre, Walter. Y nos tocó de niños presenciar cómo construían esa antena, que es una novedad. Los helicópteros que traían las piezas de la ciudad de Medellín. Novedosísimo, Walter. Sí. Los equipos, las piezas, en fin. Y entonces inicia la radio comercial con Surandes, por iniciativa de Hernán Ramírez Zapata, sí, que fue su primer gerente. Dice la historia que Ramírez Zapata venía de Radio Suroeste de Concordia. O sea que Surandes, en cierto sentido, es hija de Suroeste de Concordia. Así es. Sí. Y hubo capitalistas medellinenses, entre ellos Jaime Sierra García, quien posteriormente sería gobernador del departamento. Claro. Fue uno de los socios capitalistas de la emisora. Sí. Pues empezó con muy buenos antecedentes. Nació grande la emisora. No, totalmente. Hernán Ramírez Zapata, primer gerente. La revista Interior, Walter, publicó una crónica muy interesante sobre Surandes en sus 25 años. Sí. Y leo a leer estos comienzos. Corría el año 1970 cuando a los socios de Radiodifusora La Paz, fundadores en 1968 de Radio Suroeste de Concordia, se les ocurrió la inquietud de fundar una emisora en Andes. Para el efecto, se propusieron conseguir algunos socios que aportarían capital y ellos se encargarían de la parte técnica y la tramitación de la licencia ante el Ministerio de Comunicaciones. Los socios capitalistas que se unieron a la iniciativa fueron los empresarios Gabriel Fernández, John Restrepo y Jaime Sierra García, gobernador de Antioquia posteriormente. Entonces, esta es como la historia inicial, los comienzos. Hernán Ramírez Zapata le siguió Darío Escobar Roldán, un personaje sui generis, de verdad. Sí. Darío Escobar Roldán creó un primer noticiero y era un polemista político impresionante, Darío Escobar. Creo que ahora está en Urabá,
Pero en los inicios de Surandes fue muy importante. Él este estuvo señor. acá, correcto. Sí, Darío señor. Roldán, claro. Historia pues que usted ya conoce, Walter. Sí, señor. Bernardo Espina, posteriormente. Y hay una historia, Walter, de decadencia de Surandes. Según pude leer, estuvo a punto de ser cerrada. Ujú. Porque hubo malas administraciones, porque hubo asuntos de orden político delicados. Y aquí hay un detalle. Llegó un director llamado Oscardi. Era un señor Ospina, ¿no? Óscar Ospina Peralta. Óscar Ospina Peralta. Tengo entendido, Walter, que poco conocía de radio, ¿cierto? Muy poco, sí, Bastante. señor. Él venía de pronto de los espectáculos circenses y toda esta vaina. Sí, Sí, era un señor. personaje de circo, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Y entonces en sus manos casi se desvanece Surandes, Sí, casi sí. la desaparece. Sí, Comen prácticamente. comen un truco mágico. Exactamente. Sí, sí, sí. En una caída libre y sin obstáculos. Total, Walter. Sí. Luego llega un personaje muy interesante, Arenas Cardona. Carlos Fabián Arenas Cardona. Arenas Cardona. De Santa Bárbara. De Santa Bárbara, Walter. Y en cierta manera conjuró esta crisis. Le Sí. dio realce otra vez a Surandes. Volvió a resurgir. Ok. Con La toda su sacó trascendencia. de los estudios. Sí, señor. Que llegaba a la cancha a narrar partidos, eventos municipales. Entonces este señor fue importantísimo. Y se creó una programación muy buena para la audiencia también. Total. Es que Sí. de esa época, y yo personalmente la recuerdo con mucho aprecio, es un programa símbolo, casi que mítico ya en Surandes, que fue Ronda de Tangos de Carlos Arturo Mesarango. Quien hoy reside en Manizales. En Manizales, Sí, total. señor. Un Programa de pro- gran sintonía. ¿No? Un programa de mucha sintonía, y sobre todo pues que él era un conocedor del tango profundísimo. Sí, se dateaba, se preparaba para Pero llegar mucho, a cada emisión mucho. del programa. Y tenía como ciertas frases, y tenía como una vocalización muy argentina. Alguien dijo que esa voz sabe a tango. Sí, Yo estoy de sí. acuerdo. Así es, Walter. Entonces, programas míticos, el que usted dirige tan acertadamente, Las Mañanitas Campesinas. Muchísimas gracias y Mañanitas Campesinas. Walter, ese es de los comienzos de la emisora. Sí, señor, eso está registrado prácticamente desde el inicio de Transmisora Desde el Surandes. inicio, claro. Sí. México lindo y querido. Sí, señor, Música también, mexicana. claro. Luego viene un programa de El Corazón de Colombia, El difundiendo Corazón de- música netamente colombiana. Escuchando hace poco a William Osorio Zapata, gran músico de jardín, me hacía este comentario. Me decía, yo adoro a Surandes porque aprendí música colombiana. Sí, señor. En las madrugadas nos despertaba Surandes con música colombiana. Y yo Sí, comparto ese sentir, es verdad. Sí, señor, es verdad, es Walter. acertado ese Entonces hay concepto. programas que quedan en la memoria de los andinos. Y entonces ya estamos hablando de 1980 con esa... Con los 80, época, sí, señor, claro, los Walter. 80. Y otra cosa muy importante de Surandes era su proyección comunitaria, los servicios sociales. Sí, y que todavía siguen siendo Qué bien, Walter. el fuerte de nosotros, de los servicios sociales. ¿Cómo es la así, forma Walter? de hermanar, Sí, sí. llevar la comunicación, la información entre las distintas comunidades del suroeste antioqueño. Total. Vivimos la época digital, del móvil, del celular, pero aún la gente se sigue comunicando en buena medida a través de los servicios sociales de Transmisora Surandes. Qué bien, Walter, sí, porque en esa época, pues, celulares de dónde, teléfonos fijos en el campo de dónde. ¿De dónde? Y yo recuerdo, pues, ya como anécdota personal, que mi padre trabajaba en la mina La Baibe. Y la comunicación de mamá con mi papá era a través del Mensajero Surandes, que se llama El Mensajero Surandes. Sí, señor, Sí, en ese Walter. momento, correcto, Sí. profesor. Transmisora Surandes de Todelar, 50 años. Profesor Gustavo Zapata Restrepo, nuestro invitado en el día de hoy para hacer este recorrido a través de la historia de la radio en el municipio de Andes. Vemos entonces todos esos antecedentes, las distintas etapas por las cuales pasa Transmisora Surandes de Todelar. Usted habla desde el punto de vista como historiador, Sí. como oyente. ¿Usted qué recuerda particularmente en esta historia que hoy estamos recordando al hablar de los 50 años de Transmisora Surandes? Walter, ya en el plano personal yo diría que Surandes creció con nosotros. De niños Sí. vimos cómo se instalaban las antenas, luego los primeros programas, que era una cosa apasionante porque todavía estamos en la época de la radio. De la televisión todavía no había invadido tanto los hogares y todavía hacíamos parte del mundo de la radio. Las complacencias musicales, por ejemplo, recuerdo con mucho aprecio. Que fulano le dedica esta canción a Sutana, es una cosa hermosa, ¿cierto? Sí. Sí, El sí. obituario para saber Los obituarios, sí, claro. quién Walter. había fallecido Esto, la hora de las exequias. ¿Usted recuerda también esa época, Gustavo, y seguramente también los oyentes, de algo que nos tocó en su momento, porque hacemos parte de esta transición entre lo análogo y lo digital? Ok. El llegar, la persona, la familia,
comunicar a los seres queridos el nacimiento de un bebé. Así era. Yo recuerdo que eso es algo fundamental. A la señora fulana de tal, que fulana de tal le ofrece un niño y ambos se encuentran bien. Eso era hermoso. Y serán dados de alta mañana en el hospital. De la vereda a la Meseña se le avisa al presidente de la acción comunal que baje una cabalgadura para que llegue la maestra. Exactamente. Sí, una cosa hermosa. Es el servicio de la radio. Era el servicio hermoso de la radio. Sí. Entonces hay recuerdos cálidos y amorosos de esta gran emisora, Walter. La verdad que está en el inconsciente de los andinos. Y nosotros crecimos con la radio. Y usted sabe y es testigo del cariño y el arraigo que tiene la comunidad por Transmisoras Surandes. Total, Walter. Surandes hace parte de nuestra historia y la queremos profundamente. Y desde el punto de vista suyo como historiador, ¿cómo ve proyectada y cómo tendría que ser proyectada esos otros 50 años de la emisora y de la historia de la radio? Pues yo soy un optimista, Walter. Yo pienso que Surandes va a seguir en la memoria de los andinos y en el futuro de los andinos. Eso esperamos. Obviamente que llegan otros tiempos y otras tecnologías, pero estoy convencido que Surandes va a permanecer con estos cambios tan importantes. Profe, le hemos agradecido muchísimo en nombre de las directivas de Transmisoras Surandes de Todelar, de quienes aquí laboramos, pues el tiempo que usted nos ha dedicado hoy para tener esta semblanza de la historia de la radio en nuestro municipio, lo de Transmisoras Surandes. Siempre bienvenido aquí a Transmisoras Surandes. Walter, muchas gracias. ¿Cuántos libros escritos hasta el momento, Walter, profe? ya son 8. 8 libros. Sobre historia municipal y cultura y literatura municipal. Y además unos juegos florales. Sí. ¿Cómo fue esto del municipio de Walter, Chico? participé en el año 98, Walter, en los terceros Juegos Florales en la categoría de historia. Con muy buena suerte, me gané el primer puesto. Sí, señor. Y eso me dio alas para seguir estudiando y trabajando mucho la historia local. Y Walter. la motivación, sí, para seguir Total, trabajando. no, motivación total. No le va a preguntar al historiador, sino al oyente. Si usted hoy llamara a una emisora a solicitar una canción, ¿cuál es el tema, la canción que le gusta? Yo pediría Niebla del Riachuelo, de Edmundo Rivero, porque yo soy tanguero, Walter. Y me formé como amante del tango con Carlos Arturo Mesarango. Pues qué buenos datos nos ha traído usted en el día de hoy. Walter, Nuevamente, profesor Gustavo Zapata Restrepo, mil gracias por haberse documentado, por habernos traído esta información importante para todos nuestros oyentes. Y siempre bienvenido aquí a los micrófonos de Transmisoras Surandes, hoy como uno de nuestros invitados muy especiales al recordar los 50 años de fundación de la empresa. Es un honor para mí, Walter, estar aquí. Muchas gracias, Walter y Weimar. Gran especial Transmisoras Surandes de Todelar. 50 años.